buenos días, señoras y señores. Sean bienvenidos a la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Nos encontramos en el Salón Héctor Cámpora de esta Honorable Cámara con motivo de la conferencia Control Fiscal y Gobernanza, Nuevas Claves en Viejos Roles, organizada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Nos acompañan en esta ocasión el señor presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Grimberg, y quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy, el señor Contralor General de la República de Chile, abogado Ramiro Mendoza Zúñiga. Se encuentran presentes el senador provincial Alberto De Facio, el señor Tesorero General de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Amílcar Sufriategui, el señor Subtesorero General de la Provincia de Buenos Aires, contador Rubén Telechea. Están presentes también los señores vocales del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, contadores Gustavo Fernández y Miguel Telechea, el señor secretario legal e institucional de la Auditoría General de la Nación, doctor Ricardo Sánchez, la señora subsecretaria de Coordinación Administrativa Gubernamental de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, contadora Alejandra Prieto, el contador Ignacio Vinocur, especialista financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Están presentes con nosotros también el señor secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, doctor Pedro Fernández, funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes al Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Cultura y Educación, Asesoría General de Gobierno, Contaduría General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Instituto de Previsión Social, Grupo Banco Provincia. Para dar comienzo a este acto, escucharemos las palabras de apertura por parte del señor presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Habla el doctor Eduardo Grimberg. Señoras y señores, autoridades de la Provincia de Buenos Aires, del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos de la Constitución, señor Tesorero General, funcionarios de otros organismos. Estamos aquí para darle la bienvenida al doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República de Chile, que nos honra con su visita. Para nosotros, un organismo de control de nuestras características representa un evento muy significativo, poder haber hecho una estrecha relación con la Contraloría General de Chile, ente de control superlativo por su organización, su contenido, su experiencia y sus avances en el control en todos los aspectos, tanto en lo conceptual como en lo tecnológico. Nos brinda a nosotros una expectativa muy importante y de magnitud, porque tenemos la posibilidad con esta cercanía y esta relación de poder aprovechar para nuestro crecimiento y fortalecimiento muchísimas de las experiencias y muchísimo del desarrollo en su actividad que tiene la Contraloría General de Chile. Trataremos modestamente también poder brindar nosotros en esta relación nuestra experiencia en distintos aspectos, quizás en uno muy importante que es el control municipal, característico de nuestra provincia por tener tantos municipios y los más importantes de la República, naturalmente, y por ser la provincia de Buenos Aires una provincia muy amplia en su territorio y en su población. De manera que trataremos de aportar también nosotros algo de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos en este proceso
de fortalecimiento y modernización que también estamos llevando adelante. A su vez, el doctor Ramiro Mendoza Zúñiga es secretario de OLACEF, la Organización Latinoamericana de Control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, organización en la cual nuestro Tribunal de Cuentas ingresó en diciembre del 2012 y representa para nosotros también un gran honor y un tema muy significativo, porque estamos entonces dentro de un esquema de y en contacto con una organización que nos brinda estrecha relación con todos los organismos de control de América. Así es que, de este modo, concretamos dándole la bienvenida y nuestro agradecimiento por haberse llegado hasta aquí, y estamos ansiosos, doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, por escuchar su exposición. En primer término, si me disculpa, queremos hacer mención que el señor Contralor General de la República de Chile, abogado Ramiro Mendoza Zúñiga, ha sido distinguido como huésped de honor de la ciudad de La Plata. Entonces, en este acto, el contador Miguel de Santander, en nombre del Tribunal de Cuentas, hace entrega de dicha distinción. Seguidamente, si me permite, daremos paso a la conferencia del día de hoy: Control Fiscal y Gobernanza, nuevas claves en viejos roles. Antes queremos mencionar que Ramiro Mendoza Zúñiga es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogado por la Universidad de Chile. Como docente se ha desempeñado en las universidades de Chile, la Universidad Católica del Norte, Central, la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad Finis Terrae, la Universidad de los Andes, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Buenos Aires. Desde 1992 hasta la fecha, forma parte del plantel académico del programa de Magíster en Derecho Público de la Universidad Católica, donde imparte la cátedra Dominio Público y Expropiación en el Derecho Nacional. Como funcionario ejerce actualmente el cargo de Contralor General de la República y ha liderado al organismo a través de un periodo caracterizado por la optimización de procesos, el aumento de profesionales en la dotación y un importante desarrollo de los sistemas tecnológicos que hoy posicionan a este organismo fiscalizador como un ejemplo en la administración estatal, pionero en materia de acceso ciudadano a la información y políticas pro transparencia. Actualmente se encuentra a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores por el periodo 2013-2018. Lo escuchamos. Bueno, vamos a hacerla de pie. Es que yo soy muy bajito, entonces nada más que sentado es una cosa, no me diría nadie, ¿no? Desde luego que no tengo la capacidad para repetir todos los vocativos que se han dicho, ¿no? Así que aprovecho de saludarlos a través de la persona del presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Eduardo Grimberg, los vocales que están presentes y de todos quienes han tenido la gentileza de acompañarme en una charla que se va a extender, porque me dijo el presidente, tómese todo el tiempo que quiera, así que yo creo un par de horas, siento una cosa de control, un par de horas de ser bien estimulante en la mañana, una mañana como esta. Vamos a hacer una charla que no va a estar dedicada exclusivamente al control, va a estar dedicada fundamentalmente al gobierno, a la gobernanza, a los roles, digamos, que está o va a tener el Estado en los próximos años. Y en el fondo le puse a esta charla Control Fiscal y Gobernanza nuevas claves en viejos roles, ¿no? En realidad es el mismo vino en otros odres, ¿no? Entonces, y eso hay que estar atento, ¿no? Porque si no nos damos cuenta vamos a tener problemas. Y lo digo con un sentido bien gráfico. De hecho, las próximas quizás 20 láminas son muy rápidas, son simplemente imágenes.
Y una de esas imágenes no la tomé para esta charla, pero apareció en la cuarta conferencia anticorrupción la semana pasada en Lima. Yo fui allá como expositor y había varias exposiciones, y en una de las exposiciones a mí me llamó mucho la atención porque estaba Argentina en los medios. Y era un escenario de corrupción, así que los temas eran era cosa que a uno le dieran algo y uno hablaba poco del tema, no era corrupción, a uno lo compraban por poco, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que en esa charla aparecía el choque de trenes que hubo aquí en Argentina hace un tiempo atrás, digamos, en Buenos Aires, hubo alrededor de 80 muertos, tengo entendido. Y la pregunta que se hacía el ponente decía, la corrupción tiene costos, y tiene costos que es en relación con el crecimiento, porque efectivamente cuando nosotros desviamos la toma de decisiones por injerencias indebidas desde el punto de vista de los costos que supone el mal uso de los recursos públicos, es un costo económico. Y hay alguna línea de estudio econométrico que dice en relación a cuánto más o menos equivale el deterioro del Producto Interno de un país cuando hay corrupción. Y cómo ataca eso la competitividad, cómo ataca eso la innovación. Cada vez hay más información. Pero la lámina me impresionó porque decía en esa presentación el expositor que la corrupción tenía costos de vidas humanas. Es decir, no es solo un problema medible en plata, es decir, cuánto es lo que un país puede crecer, cuánto es mejor la prestación de salud a la gente que tiene pocos recursos si yo canalizo bien los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y con economía. No, la corrupción tiene costo en vidas humanas. O sea, si es de verdad se hubieran hecho las medidas que la Auditoría General de la Nación propuso, advirtió, avisó, en realidad habría quizás 80 argentinos más vivos, digamos. Entonces me impresionó esa charla por eso. Yo siempre había visto la medición de la corrupción en econometría, es decir, cuánto es lo que dejamos de crecer, cuánto es la pobreza que arrastramos, pero en realidad tiene costo en vida. Entonces me pareció importante esa charla, muy fuerte, muy gráfica. Y las gráficas que hoy día les voy a mostrar no están asociadas a algo tan dramático como eso, sino que están asociados a una forma de expresión que ustedes están viendo con cada día más frecuencia en el cotidiano vivir. Y si quiere, le pedí a mi amigo que empezáramos a... esto quizás tiene... Esto todo lo vieron ustedes, la forma de expresión cuando partió la primavera árabe en 2011, que se transformó después en una primavera bien tortuosa, y a esta altura estamos en un movimiento árabe. Pero esto tiene esta ciclicidad que también es importante que tengamos presente. Y sigue la primavera árabe con la otra transparencia. Se fijan, yo me quiero detener un segundito en eso, que miren la gráfica de abajo, porque son miles y miles de personas. Es como el año 67, cuando salía la gente a las calles, ¿cierto? En Latinoamérica había alta evolución social, y en París había alta evolución social. Después tuvimos algunos problemas militares en la región, ¿cierto? Y las evoluciones sociales pararon un poco, digamos. Y de nuevo estamos con alta evolución social. Si quieren, vamos a la otra. También en la primavera árabe, sigue la primavera árabe. Esto en Chile, en el 2011 se despertó un movimiento estudiantil muy fuerte en Chile, extraordinariamente fuerte. Hacía mucho tiempo que las manifestaciones en las calles de nuestro país estaban como desprestigiadas. No había capacidad convocatoria, y de repente empezaban a haber manifestaciones de 20.000, de 30.000, de 50.000, de 80.000, de 90.000, de 100.000 personas. O sea, realmente manifestaciones extraordinariamente muy fuertes, especialmente con el movimiento estudiantil. Nosotros traspasamos, ¿cierto?, toda la solución, y aquí hay un punto que quiero que ustedes se detengan un segundo, por lo menos intelectualmente. En Argentina siempre ha habido mucha literatura de derecho administrativo, ¿no? Y había alta literatura de dos temas en Argentina. El acto administrativo
Manuel María Díaz, ¿cierto?, y muchos autores, ¿cierto?, Malenkov, y la doctrina y la teoría del servicio público. Han trabajado Linares, Bielsa, el servicio público, y estábamos todos conscientes de que el servicio público era lo que identificaba al actor público. Pero si ustedes se fijan, el servicio público se ha ido desplazando, es decir, el marco conceptual del servicio público prestado por el servicio público ha ido dando paulo a una voz que en realidad ya no es servicio público, sino que es el interés público. Y el interés público tiene una barrera de traspaso, sobre todo a través de las soluciones neoliberales, donde en realidad la transferencia del servicio público a la voz interés público y al ejercicio de los privados del interés público supone una degradación de lo público. No lo digo con un concepto negativo, lo digo simplemente con un concepto identificador. ¿Y por qué les hago la salvedad? Porque eso es una revolución desde el punto de vista del control, y eso es una revolución desde el punto de vista de la regulación, y esa es una realidad que uno trata de tapar con el sol con el dedo, ¿no? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que en realidad la gran prestación de interés público hoy día no se sigue prestando por el Estado. En Chile, la prestación de salud, de temas de interés público, lo propio del servicio de salud, no lo hace el Estado, esencialmente. Lo hace alguna entidad estatal, pero esencialmente sobre la base de transferencia de recursos, o se hace en el plano subnacional, salud primaria, es decir, municipio haciendo la prestación de salud, o se hace en el ámbito privado a través de compra de servicios de salud que hace el Estado para la transferencia de la satisfacción de salud. Ya no es el Estado el dueño del millón de camas, sino que el Estado el que hace el cheque. Y eso ustedes lo ven en la prestación de interés público, en lo más propio de lo público, y se puede plantear de una forma súper sencilla: la telefonía móvil. La telefonía móvil no hay prestadores estatales de telefonía móvil, son privados. Y si ustedes, esta sensación de satisfacción de un servicio público de telefonía móvil prestada por prestadores privados, si ustedes lo miran, es de pésima calidad. Es de pésima calidad. Es decir, y aquí quiero voltear otro dogma aparente, que es el hecho de que los privados hacen bien la pega y los públicos hacemos mal la pega, ¿no? O sea, en realidad todos hacen mal la pega, ¿no? O sea, cuando ustedes tienen un teléfono móvil y le funciona, están súper conectados, están impecables, pero cuando el teléfono móvil les deja de funcionar y ustedes van a la empresa a la cual están adscritos, a la cual están suscritos, tienen que tener alguna trazabilidad con algún fenómeno religioso, me refiero a San Expedito, para que ustedes tengan suerte de que les atiendan, ¿no? Si ustedes tienen alguna vinculación con algún cable operador, ¿no? y les funciona el cable operador tan cerca del cielo, pero si les falla la conexión con el cable operador y ustedes van y requieren que los asistan, es tan mala la atención como el sector público. Lo que quiero identificar, o quiero que ustedes piensen, es que lo público hoy día no es solo del Estado. Lo público se ha ido transfiriendo hacia su prestación por los privados. Y ahí hay un salto que o abordamos esa prestación sobre la base de una tremenda regulación y en realidad recapturamos lo privado y lo volvemos a hacer público, o tenemos que encontrar nuevas fórmulas de convivencia. Y esto es para la regulación, pero también es para el control. O sea, hay dos elementos ahí que son bien importantes, porque en el estadio en que están, parece que no están regulados y tampoco los controla nadie. Entonces, la reacción es esta, es descontento. Este descontento no es con la educación como concepto, es con la educación como derecho. Si ustedes lo miran, el fenómeno educativo en Chile es de tal fuerza, generamos una tremenda red de universitarias privada, generamos una tremenda facilitación de acceso a la educación superior, pero a costos que en realidad son tan incrementales en el desarrollo del núcleo de esa familia que tiene por primera vez alguien en la universidad, y además lo sometemos a una educación universitaria de mala calidad. Entonces tenemos dos puntas súper desastrosas, altos costos en la educación y malos profesionales en los resultados. Entonces, eso es lo que reclaman los universitarios en Chile. De hecho, hay dos universidades que se cerraron
a partir de estos procesos, y quedaron 18.000, 20.000 alumnos, ¿cierto?, sin ser recibidos en ninguna sede universitaria, porque las universidades tradicionales dicen, no, estos son alumnos basura, yo no los quiero, y las otras universidades dicen, no, estos alumnos pagan muy poco, yo tampoco los quiero. Pero el Estado les dio una expectativa universitaria al hijo de la nana, le dio una expectativa universitaria al hijo de ese obrero, pero en realidad no se las dio ni en calidad ni en economicidad. Es bien complejo, es la tensión que lleva a la calle. Es la tensión que lleva a la calle. Si quieres seguimos, aquí hay una manifestación bien grande. Estos dos chicos que están ahí, se las puse el profesor, uno se llama George Jackson y la otra se llama Camila Vallejo, fueron como los líderes de este movimiento, y ellos tenían un principio apodíptico, no a la política tradicional. Y hoy día los dos son candidatos a diputados. Entonces, para que ustedes vean, digamos, cómo esto tiene un estadio, ¿no? Todo esto es evolutivo dependiendo de dónde estoy parado en la historia de mi vida, ¿no? Entonces, y ellos así hicieron largas y tremendas declaraciones de que ellos nunca iban a entrar al Parlamento, que el Parlamento había permitido esto, que las leyes estaban mal hechas. Y hoy día dicen, no, si es que es el camino de ir a modificar las leyes, ¿no? Entonces, por eso lo puse ahí. La chica que quedó con la moza fue un ícono, digamos, en realidad yo le llamo red set, ¿no? Esta cosa media roja, digamos, pero el business, ¿no? Está bien, no hago ninguna, simplemente me parece una cierta inconsistencia, pero seguimos. Bueno, y ahora en Morsi, Egipto 2013, igual muchas manifestaciones, seguimos a la próxima. Se han traído mucha gente, hoy día hay más gente en la calle, ¿cierto? Con la diferencia que antes murieron menos, hoy día murieron más, ¿no? De nuevo el valor de la vida como un fenómeno a tener presente. Siguen las manifestaciones, también tenemos la región, ¿no? Aquí hay una escena que la foto la encontré fantástica, ¿no? Está entre un premio de fotografía, ¿cierto? Uno no sabe si es Dante Alighieri dando la vuelta, echando algunos círculos del infierno, ¿no? Pero son policías peruanos con un tratamiento especial urbano, ¿no? Así lo podríamos llamarlo. Bueno, nosotros en Chile como Contravía nos preocupamos de nuestros carabineros, ver los contratos de compra de esos escudos, ver los contratos de compra de esos cascos, ¿cierto? Que se compren a buen precio, ¿no? Las Contravías se dedican en gran parte a eso, ¿no? Dale la próxima, Perú, sigue Perú, después viene otra protesta, esta vez en Brasil. No sé por qué siempre les da contra los buses de la locomoción colectiva, ¿no? Porque deben estar como indefensos, ¿no? Entonces la gracia de dar vuelta un bus, quemar un bus, hacer daño a los buses, así como dale por favor. Esto es Brasil, sigue Brasil, y aquí hay algo de Argentina también, siempre más trabajo para los argentinos. Ahí está el 20 de abril de 2013, aquí hay algunas partes de España, ¿cierto? Que le ha ido prohibiendo a Rajoy en el último tiempo, ¿cierto? Si ustedes ahí lo ven. Aquí, fíjense que corrupción aparece en varias estas láminas, la gente reclama disconformidad, expresa disconformidad porque siente que las organizaciones no están funcionando, y siente que la corrupción es un atentado contra la calidad de vida y el ejercicio de sus derechos. Eso es bien recurrente. En muchas de estas láminas la gente anda con carteles en realidad en la calle reclamando por la corrupción. Nosotros no somos la solución a la corrupción de ustedes, ¿cierto? A una reclamación de la sanidad pública en Cataluña, ¿cierto? Hay de nuevo, eso en Madrid, esto en Barcelona. Más. Colombia. Yo estaba el 27 de agosto en Colombia en una reunión con la Contravía, y como a las 5 de la tarde nos dicen, oye, en realidad se adelantó la ida al aeropuerto, el avión salía a las 12 de la noche, entonces no, es que va a haber una protesta y van a tomar las calles camino al aeropuerto, así que los Contralores tenemos que ir. Entonces nos llevaron al aeropuerto a las 6 de la tarde,
y nos dejaron ahí, y ese día empezó una serie de manifestaciones en Colombia que fue muy violenta con la gente, con los agricultores, particularmente en el mundo agrícola. Dale, por favor. Esto en México, otra vez protestas contra la reforma educativa. Las protestas en México son más entretenidas. No sé si ustedes han estado, tenido la oportunidad de ir y estar allá, sobre todo cuando uno está en el Zócalo en México y ve la protesta, lo primero que uno mira es que están todos desnudos. De hecho, no las puse, porque yo dije, no, aquí se van a adelantar, entonces, pero están desnudos. Hay 200, 300 personas desnudas, profesores o gente del campo que están ahí protestando, y a uno le llama muchísimo la atención, porque, claro, uno viene de países con más recato, más frío, ¿cierto? Con prácticas de pudor más puras, digamos, entonces uno como que le llama la atención. En México, si tienen la oportunidad de estar en una protesta en el Zócalo con gente desnuda, vayan y sáquenle fotos porque es una cuestión bien notable. En México también tiene mucha protesta. Dale, por favor. De nuevo, contra la reforma educativa, se fijan que el proveedor del casco es el mismo de Perú, de Chile. Esa es la colusión internacional de los proveedores de casco, que ellos incentivan esto. Dale, por favor. Esta lámina, hicimos una especie de focus group, ¿cierto? Para hacer un ideograma social, digamos, de lo que parecía. Alguna gente de la Contraloría, alguna gente en las universidades y alguna gente de personas que tienen un mundo de ONG que se relacionan con nosotros. Y estas son las frases que más salen, esa es la gracia de los ideogramas, pero lejos, lo que aparece así, pero si avanzan de nuevo, es esta, desconfianza. Lo que la gente percibe de eso es desconfianza. Desconfianza en la institucionalidad, desconfianza en el Estado, desconfianza en el prestador de interés público. Por eso yo hacía la reflexión al principio. O sea, desconfianza en todos. En todos. Y de verdad que una sociedad que pavimenta la estructura de la desconfianza como pivote esencial tiene muy pocas posibilidades de crecimiento. O sea, cuando la arquitectura de la sociedad se centra en la desconfianza, estamos en un problema. Y yo haría un slash, haría desconfianza, inseguridad. Inseguridad en la forma de vida, inseguridad en lo que me corresponde, inseguridad pública desde el punto de vista de que me puede pasar algo en el bien común, que es la calle. Desconfianza, slash, inseguridad. Inseguridad no salió de aquí, la pongo yo, y esencialmente porque es algo que uno recoge siempre, que nunca hay un cartel en la calle, en una manifestación que diga queremos más carabineros que controlen las calles. Eso sería como el arte de manifestación. Pero en la práctica silenciosa de lo que el ciudadano normalmente le pasa frente a circular en el bien público es la inseguridad. Siempre que tiene inseguridad en el uso del bien público. Fíjense que la Contraloría en Chile es dictaminante. Eso que significa que nosotros tenemos funciones de Tribunal de Cuentas, tenemos función de Auditoría General de la Nación, tenemos funciones de sindicatura, muchas de las cosas que hoy día aquí en la Argentina están repartidas en muchos órganos, allá se hace por la Contraloría General. Y una de las cosas que hace la Contraloría General es interpretar el derecho público que aplica la administración para todo el sector público, incluidos los municipios. Y los municipios, durante mucho tiempo, han ido permitiendo el cierre de las calles. Es decir, que un grupo de vecinos que se siente, entre comillas, inseguro, pueda cerrar los accesos a su calle. Y la Contraloría ha sacado dictámenes durante mucho tiempo y de forma persistente de que no se pueden cerrar los bienes públicos. Es decir, los bienes públicos son de administración municipal y para el uso de todo el mundo, no de los vecinos que viven ahí. En consecuencia, tienen que despejarse y ordena a Carabineros que despeje esas calles. El legislador, porque el legislador, y estamos en una sede legislativa, es siempre reaccionario a caerle bien a su gente. Entonces, y encontró que la Contraloría era el colmo que no permitiera que se cerraran las calles, ¿no? Y legisló para cambiar la doctrina de esos dictámenes. Y legisló como legislan los legisladores,
el legislocidio, que es ese idioma que termina por matar la propia ley, porque a veces uno tiene suicidio y hay legislocidio, ¿no es cierto?, que es la ley que se mata a sí misma. Entonces legisló y puso tantos requisitos para el cierre de las calles que los alcaldes le piden a la Contraloría que hagan nuevos dictámenes que aclaren la ley que se dictó hace un año y medio atrás, para que se pueda cerrar en ciertas condiciones. Y al final la Contraloría lo que dice, mire, en realidad, si las calles no comunican en ninguna parte, es decir, no tienen trazabilidad entre vías, son pasajes, al final de cuentas no son calles, son pasajes, y el 100% de los usuarios del pasaje está en condiciones y manifiesta que quiere cerrar, ya se puede cerrar. Miren lo que terminan las cosas, por eso que digo que bien desconfianza. Y vamos ahora a 4 o 5 láminas muy cortas, ¿no? Y con eso quiero dejar la idea que ustedes puedan seguir ampliando estas buenas y malas noticias. Hay cuatro esquemas que yo creo que hay que mirar con algún grado de atención. Primero, que la sociedad del Estado beberiano, este Estado potente, grande, el que hizo este edificio, el que hizo el Ministerio de la Pública que está ahí en 9 de julio, ¿cierto? Es un tremendo edificio. El que hizo el edificio de la Contraloría General en Chile. Cuando ustedes entran al edificio de la Contraloría General, es un edificio de 10 pisos, beberiano. O sea, ustedes entran y es una cuestión de 20 metros de alto, llena de mármol, ¿cierto? Un edificio pesado, grande, de lo que representaba el Estado en la forma de prestar y actuar. Yo creo que por muchas razones, ¿no? Yo aquí he puesto razones que son más o menos económicas, seguramente hay razones culturales, hay razones políticas, hay también razones jurídicas. Ese Estado beberiano tuvo tal descalabro financiero que empezó a tener crisis en todas partes del mundo. Las soluciones neoliberales fueron, en realidad, desguazar un poquito ese Estado sobre la base de prestaciones que pudieran ser desguazables desde el punto de vista de la transferencia y de algunas técnicas que dicen relación con la concesión. Entonces pasamos lo que era propio y lo entregamos para su gestión por parte de terceros, la teoría de la concesión, el contrato de concesión, que ha funcionado en algunas materias como obra pública, que ha funcionado en Chile en la concesión de servicios sanitarios, es decir, en la prestación de agua potable, en la prestación y la extracción del agua usada, ¿cierto?, en la casa. Por una parte, esa técnica, la técnica de la concesión. Después vamos a detenernos un poquito más en esa técnica, porque esa técnica tiene hoy día un ruido, tiene un problema. El problema de lo que ustedes seguramente han escuchado, que son los acuerdos público-privados, es decir, el APP, esta cosa que el Estado requiere al ciudadano como colaborador y hace en conjunto con el colaborador privado, ¿cierto?, la prestación de lo público. Eso en el buen entendido. El mal entendido, ¿cierto?, es que eso se llama la huida del derecho público y en realidad la gestión privada de intereses públicos, cuando quedan faltas de correlatos de control. Y a veces eso está oculto en acuerdos público-privados, lo que se llama el asociativismo público-privado. Y ya el paroxismo de eso es la autorregulación. Esto de pensar de que el empresario es también una encarnación del ángel y que va a identificar bien cuando está funcionando mal y él mismo se va a autoflagelar. Es un empresario que le gusta el dinero, pero que también le gusta actuar cuidando a los demás. Es una cosa así como Opus Dei. Está bien, es una forma de entenderlo, una forma de verlo, pero créanme que no funciona. Porque en el fondo todos llevamos dentro una bestia. Y si la oportunidad se maximiza, yo la maximizo. Yo no voy a estar en una condición de maximización y voy a hacerlo y voy a pensar en el bien común. En realidad el Estado está hecho con el bien común, como sociedad perfecta en el orden temporal. El Estado está construido para eso. Nosotros estamos en nuestra carga personal, con una carga diferente. Algunos de la escatología más bíblica, ¿cierto?, será la manzana de Adán, ¿cierto?, será el demonio que está dentro. Pero algo hace
que en realidad nosotros tengamos que maximizar siempre y olvidarnos del que está al lado. Entonces, ese Estado beriano se desarmó en realidad con el concurso de los donantes. ¿En qué sentido? Se desarmó porque en realidad los donantes, alguien había del Banco Interamericano de Desarrollo, por ahí no sé quién es autor del Banco Interamericano. No, que está acá, sí. Entonces, los donantes de pronto, no me refiero esencialmente al Banco Interamericano, me refiero al donante como concepto. El donante se dio cuenta de que esta cuestión estaba fallando y de que había que hacer urgentes mejoras hasta el fracaso del Estado beriano. Y nos ofrecieron varias fórmulas, ¿no? Y por eso es que les puse ahí, pasamos del Estado beriano puro, ¿no? Esta cosa grande, satisfactoria de la necesidad pública, en materia de salud, en materia de educación. Ustedes todavía lo tienen en algunos sectores súper potentes, como la educación universitaria. Todavía tienen un Estado súper potente. Que yo creo que a la vuelta de la esquina, después de los círculos que recorre la historia, no es mala idea conservarla y cuidarla. Pero hay que hacer labores de cuidado. No se cuida sola. Eso es lo que les quiero reflejar. Entonces, ¿en qué sentido los donantes hicieron una presión? En que había que mejorar la eficiencia del Estado, porque en realidad estaba funcionando mal. Y en consecuencia, cuando recursos financieros internacionales, yo creo que esos recursos financieros internacionales no se apropien, si la corrupción es muy alta, la tendencia será esa, o no se malgastan, si somos extraordinariamente ineficientes. Entonces, nos pusieron condicionantes en la gestión de la administración y pasamos a lo que yo llamo las sociedades de desempeño. Indicadores de lo público. Entonces uno asocia remuneraciones a cumplimiento de metas, indicadores de gestión, asociados a metas, y vamos haciendo, pero eso llegó al paroxismo de hacer la meta, pero sin, en realidad, o con un descuido del resultado de la meta. Es decir, me preocupé más de la remuneración sobre la base de la eficiencia que del resultado de la decisión pública estatal. Entonces, estoy más preocupado del indicador que en realidad del resultado. Y eso da lugar a una tercera tipo de sociedad que darnos vuelta y pensar un poco más en el Estado, una sociedad de redes, una cosa más compleja, que es un poco, yo creo que lo que nos está pasando hoy día. Estamos en ese estadio de cambiando algunas cosas de la sociedad de desempeño para pasar a una sociedad de redes, y de pronto nos apareció el ciudadano. Nos apareció el ciudadano que se cansó de esperar, porque lo que había detrás de esta evolución era una espera, y se nos apareció el ciudadano. Por varios colectivos intelectuales. Un colectivo intelectual, ¿cierto?, es la madurez de conceptos que no estaban muy maduros y que decían relación con la lógica de los derechos. Que los españoles habían ido trabajando, y que en Argentina también hay mucho escrito de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y hoy día salieron las generaciones y quedaron los derechos. Y hoy día todos son derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a los derechos humanos. Recientemente en la conferencia, una de las panelistas decía que hay un derecho a los derechos humanos. Y decía, esta es una locura. Si ya es un derecho humano, no hay un derecho a los derechos humanos que se materializa en las reglas del trato justo, en la política de protección del género. Va mucho más allá que lo que yo pensaba, ¿no? El derecho a los derechos humanos. El derecho al derecho a la educación. Son correlatos de exigencia, ojo, pero que nos llevan correlatos de deberes. Son correlatos de exigencia. Porque a la hora de los deberes, si al alumno lo echan de la universidad, él va a venir a reclamar. Una cosa curiosa. Es bien complejo. Se nos apareció el ciudadano. Y por eso que le puse sociedades del ciudadano. O sociedades del ciudadano, no del Estado. Estas son las evoluciones. ¿Cuáles serían las claves? Y pasamos a la otra lámina. 4 claves. Desconfianzas, no solo del Estado. Nos damos cuenta que hay necesidad de cambio, pero tenemos un tremendo miedo a los cambios. Y aquí yo, por primera vez, voy a usar esta palabra, el modelo de gobernanza. Necesitamos cambios, tenemos miedo a los cambios en el modelo de gobernanza. Y la gobernanza, durante mucho tiempo estuvimos buscando traducción.
La gobernanza viene de governance, que es una expresión americana. Entonces lo traducíamos al español en gobernabilidad. Pero en realidad la gobernabilidad es un problema de relaciones de poder con el poder. O sea, en realidad es cómo se construye el poder para ejercer el poder y cómo las reglas de flujo se producen entre el poder. Me explico. Tribunal de Cuentas. El mandante del Tribunal de Cuentas. ¿Quién es el mandante del Tribunal de Cuentas? En realidad el Parlamento, en la mayoría de los países. O el gobierno. Lo que les quiero decir es que hay un modelo de poder-poder, porque el Tribunal de Cuentas materializa el ejercicio de un poder. En la gobernanza, lo que se abre no es un modelo de binomio, sino que en realidad es un trinomio, que es donde está el Estado, el poder estatal, es donde está el mercado, es donde está el mercado, y es donde está el ciudadano. Entonces, las reglas empiezan a ser más difíciles y más complejas. Eso quiere decir que el Tribunal de Cuentas, en una regla de buena gobernanza, tendría que tener presentes sus relaciones con el poder, desde luego el Parlamento, desde luego el Ejecutivo, o las autoridades públicas que son sujetos pasivos de aquel control, pero también con el ciudadano y también con el mercado. Y va a echar modelos, ¿cierto?, de gestión de control que asocian economicidad en la toma de decisiones y en la forma de relación con el mercado. Y va a echar unas reglas de modelos de control donde yo tengo presente que uno de mis incumbentes es en realidad el poder como tal, pero no puedo dejar de olvidarme del ciudadano como tal. Eso es extraordinariamente complejo. Es extraordinariamente complejo porque cambia desde el modo como yo comunico. Es decir, la visibilización que tiene un modelo de gobernanza bien construido es diferente a un modelo del binomio poder-poder. Porque yo tengo que tener presente en mi visibilización qué es lo que le estoy transfiriendo la información a ese ciudadano. Es decir, pasa con algo muy sencillo, que el ciudadano tiene que ser capaz de entender un informe del Tribunal de Cuentas. Tiene que ser capaz de entender un informe de la Auditoría General de la Nación. Y los informes de los organismos de control, en general, los entienden los que saben de control. Es decir, no entienden en realidad porque es técnico. Entonces, que recubrimos la expresión de lo que decimos con la voz de lo técnico. No, que es técnico. Si lo técnico también puede ser comprensible. Habrá que hacer un abstract, digamos, de sentido común de lo que dice el informe, habrá que tener y no descuidar la parte técnica, desde luego. Yo no estoy diciendo que habrá que transformarse en un agente de prensa. Tiene miles de condiciones diferentes una estructura de gobernanza, no solo para el Tribunal de Cuentas, no solo para la Auditoría General de la Nación, sino que para el ciudadano también en el esfuerzo de comprensión, porque significa que tiene que prepararse para entenderlo. Pues yo tengo una alternativa, sigo con la doctrina de la calle o me paso a un modelo de desarrollo de sociedad donde tengo a ese ciudadano dentro de la toma de decisiones desde el punto de vista de la comunicabilidad, que entienda lo que es el Estado, que recobre la confianza en lo que hacemos en el Estado. Y este modelo, esta trilogía, se da de distinto modo, cada país en esa cuestión. No hay una lógica que uno les pudiera decir, mira, este es el gran modelo. No. Y créanme que se da mejor en Latinoamérica que en Europa, que es donde tenemos en realidad mucho más ganado que en el modelo europeo. Nosotros en estas reglas constitutivas de transferencia de poder hemos trabajado mucho mejor la transparencia, hemos trabajado mucho mejor la rendición de cuentas y la participación ciudadana que en Europa. Muchísimo mejor. El Tribunal de Cuentas de Alemania no publica su informe en la página web porque entiende que tiene que dárselo al Parlamento y que el Parlamento es el dueño de su informe y cuando quiere el Parlamento hacerlo público, se hace público. O sea, en Chile, si yo decido no publicar un informe de auditoría de la Contraloría General, me tienen en una semana con la acusación constitucional en el Congreso, ¿cierto? Y en 2 semanas me han sacado atrás del cargo. Porque se abrió. Y esa es una cosa que es bien importante que ustedes tengan presente, que todo este modelo en cuanto significa cambio, los cambios ya no son cerrados. Es decir, si yo abro herramientas de transferencia,
abro herramientas de participación, pero participación en serio. No Lampedusa, ¿cierto?, de Gato Pardo. Vamos a hacer como que aquí vamos a participar todos, digamos, pero siguen participando como la granja de los animales, los amigos de Napoleón. La granja de los animales de Orwell, ¿cierto? Había un chanchito que decía, somos todos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Claro, si queremos eso, en realidad la elección y el resultado es súper predecible y previsible. Si queremos eso. En consecuencia, uno tiene que poner atención a estas herramientas: probidad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y nuevos modelos de control. Y por último, si vamos al nuevo rol de nuestras entidades, es lo que yo he dicho, más o menos sistematizado. El control fiscal y su esencialidad no ha cambiado, se están incorporando estándares, nuevas materias que requieren el foco del interés del ciudadano para recobrar la confianza ciudadana. Ese el principal eje nuestro día es hacer cambios para que, no para destruir al Estado, sino que para que el ciudadano vuelva a tener confianza en el Estado. Ningún modelo asociativo de redes o de desarrollo social que uno visualice significa prescindir del Estado, significa olvidarse del Estado. Las reglas de olvido que proponía el neoliberalismo sobre la base del surgimiento al rol esencial del Estado, muy poquitas cosas, nos dimos cuenta de que no son practicables en este estadio de la vida social. En consecuencia, uno tiene que hacer un rescate de la función pública en serio, sacar esa imagen atroz, digamos, de que los funcionarios públicos son corruptos, que son flojos, de que son desidiosos, de que son displicentes. Si son flojos, corruptos, desidiosos y displicentes, también en el sector privado. Cuando a mí me violentan al no atenderme, ¿cierto?, en un servicio como el de la telefonía móvil, es lo mismo. No tiene diferencia. No hay diferencia en el maltrato que recibe el poder, que hace el poder económico con el que hace el poder estatal. La única diferencia es el rol del monopolio de ese poder. Pero en cuanto a la fuerza, no en cuanto al trato. Y en cuanto a la fuerza, nos hemos preocupado de que esa fuerza monopólica esté bien subordinada, digamos, a la fuerza civil. Lo que habla bien de nuestros esfuerzos democráticos. Habla bien de nuestros esfuerzos democráticos. Pero tenemos esa debilidad. Tenemos que darnos cuenta que hay un cambio demandante. Antes era poder, hoy día es poder ciudadano, y en consecuencia hay usos de los informes que son más complejos para las entidades de fiscalización superior. Lo conversábamos con el presidente y con algunos miembros en los años o en las vísperas del periodo electoral. Tienden a tensionar a la auditoría, a la Contraloría General, a los tribunales de cuentas, con resultados que digan relación con una, entre comillas, con una situación política. Obvio, porque como son técnicos, son indefendibles, son inatacables desde el punto de vista técnico. Entonces, cuando hay algo irregular ahí, en un grado de gestión, es miel sobre escuelas en el uso de la política electoral. El uso de nuestro informe, la visibilización de nuestras entidades, también hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado también con la oportunidad de nuestra actividad. Es decir, y me refiero al momento que hacemos el control. Hay mucha tendencia al control concomitante, que es bien complejo porque no necesariamente el control de auditoría. La auditoría tiene una cierta experiencia sobre el dato realizado desde el punto de vista más bien arqueológico, o sea, hechos que sucedieron. Pero no podemos irnos a la arqueología, ni tampoco podemos irnos a la historia desde el punto de vista de la oportunidad. Tenemos que irnos lo más cerca posible desde el punto de vista de la construcción del dato. Es decir, la auditoría tiene que ser respecto de situaciones auditadas que han sucedido hace poco tiempo. Porque cuando yo ingresé a la Contraloría, las auditorías se daban cuenta en informes de auditoría de pruebas de campo hechas hace 5 años. Entonces, en realidad ya no quedaba nadie. En realidad era un simple dato testimonial de que había sucedido una irregularidad o de que había una mala práctica consistente en el tiempo. Entonces, hay que acercarse para que se pueda producir el fenómeno de la corrupción. Y visibilizado que sea ese fenómeno,
Y esa cercanía también se produce un fenómeno incremental de confianza. Eso es importante. Estas entidades cierran las simetrías de información cuando manejan y logran hacer que sus ciudadanos lean estos informes, que los ciudadanos se acerquen a las informaciones del control, y el problema se nos está produciendo con los acuerdos público-privados, y aquí yo he sido bien violento con la frase, o el aprovechamiento de lo público por el privado, ¿no? Entonces, que es un tema muy complejo que nos tiene llenos de problemas. Y por último, yo creo que hay que tener presente que la corrupción es sofisticada. Esta cosa de que a veces nosotros jugamos con el entrenamiento del alma de que hacemos las cosas bien. Y está bien, yo creo que uno tiene que levantarse así en la mañana con la confianza que hace bien. Pero lo que no debe olvidarse es que el que hace las cosas mal también mejora. Es decir, si las oportunidades de mejora de una entidad de control están en su competencia, están en su forma de trabajo, en su tecnificación, en su búsqueda de mejores tecnologías de informática, al otro lado también mejora. Y tienen un problema. El corrupto tiene un beneficio. Nosotros tenemos un problema, que pagan mejor. Es decir, tienen mejores abogados, ¿no? Pueden contratar grandes estudios, ¿no? Y nosotros no. Entonces, y siempre la sofisticación de la corrupción juega en contra de nuestras capacidades. Fíjense que en Chile hay un sistema de compras públicas que es extraordinariamente potente. De verdad es muy potente. Y de verdad se ha homologado, se ha ido materializando en otros países de la región. Nosotros partimos con una dirección de compra que en materia de bienes, muebles y suministros está todo en una plataforma que es enorme, y que hoy día ya tiene información analítica, que bajamos la entidad de control, perseguimos y usamos esa información analítica para ir encontrando dónde se están produciendo condiciones de riesgo, levantamos mapas de riesgo, los servicios asociados a esa información, o sea, funciona bien. Pero lo que nos hemos dado cuenta de que hoy día están cada vez más sofisticados se licita, y lo conversamos ayer con el presidente del tribunal, se licita todo, licitación pública para todo. Fantástico, entonces ya no hay corrupción en el ámbito de las compras públicas. No, hay que aprender. Entonces ahora hay licitación, todo se licita, es transparente, todo es transparente. Y entonces, ¿cómo hay corrupción? Es más sofisticado, porque ahora penetran en las condiciones de evaluación. Entonces es darle a la capacidad financiera del co-contratante un percentil más en el puntaje de final de evaluación, o darle a la capacidad técnica en un área especial donde solo hay uno de los co-contratantes que va a poder llegar con ese ingeniero nuclear que estuvo 8 años en Kazajistán, porque hay solo una empresa que lo tiene. Curioso, cada vez todo público, todo, están ahí las bases, todo lo ven. El juez eso le cuesta, echar abajo unas bases que tengan ese tipo de especificaciones, le cuesta al juez. A nosotros en Toma Razón nos cuesta darnos cuenta. Nosotros tenemos un control preventivo y en consecuencia antes de que nazca la licitación van las bases de la licitación. Los abogados que revisan esa base, mis funcionarios, normalmente ya está todo transparente, ¿no? Entonces no les llama la atención el elefante verde que anda bailando tutú arriba de la mesa. Miran la hormiga, buscan la hormiga en las bases, pero miran el elefante verde. Yo no, a veces yo los llamo. Ahora le decía ayer al presidente, una entidad policial que está licitando 600 motos BMW. Entonces, 600 motos BMW grandes, 1200, eso significa motos de 15 millones de pesos, significa motos de $30.000. Es una buena compra. Y en las bases piden una diferencia entre eje, entre la telescópica delantera y la forma del sillón trasero de tanto de 1,88 milímetros, que curiosamente solo la tiene la BMW.
Entonces, igual, cito al general director, le digo, no, es que tenemos una justificación técnica. ¿Se han fijado que la justificación técnica sirve para todo? Entonces le echamos un informe técnico, ¿por qué es mejor eso para la seguridad? Yo digo, general, si yo hace 40 años poniendo moto, o sea, esto también, si lo compro 8 predicando moto hace 40 años, no está pistoleando. No, es que, mire, voy a traerle otra razón. Hace tiempo, bueno, entonces en realidad es que todas las motos de la escolta son de este tipo. Bueno, entonces haga un trato directo y cómprese 14 motos de estas. Porque en realidad quiere que estéticamente se vean una ABS, pero no meter en Chanel una Yamaha, una cosa. Está bien. La estética a veces es una razón de bien común. Es curioso. Se fijan, es cada vez más sofisticado. Y ahí es donde hay una debilidad de las capacidades institucionales. Y por eso es que es importante compartir nuestras experiencias, desde el punto de vista del control, desde el punto de vista de la gestión del gobierno. Por eso no es baladita que uno dice, oye, a mí no me cae la fe, que no se compartir experiencias. Si lo que les pasa a ustedes nos pasó a nosotros, y lo que no nos ha pasado a nosotros, les está pasando a ustedes. O sea, hay un bidireccionalismo, digamos, desde el punto de vista de lo que ustedes están sufriendo, que a nosotros nos interesa saber. Y créanme que nosotros tenemos la capacidad de cortar el sufrimiento que ya hemos tenido. Y por último, dos reflexiones, con esto termino, que hay una buena nueva, que de verdad cuando terminé de ver hoy en la mañana la presentación, yo dije, yo creo que aquí no puedo estar embarrado. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar de decirle acá en Argentina, ¿no? Esto puede ser el abucheo de ustedes. ¿Por qué fracasan los países? Esa es la pregunta de un libro, ¿no? Why the Nations Fail, se llama el libro, que yo lo compro y lo regalo mucho, lo compré ayer en el Ateneo, ¿cierto? Me llevé 2 ejemplares porque iba a la mitad que en Santiago, siguen teniendo libros baratos, muy bueno para nosotros. Y ese libro es de un turco y de un inglés canadiense, de Asemoglu y Robinson. Y la buena nueva de ese libro es la siguiente. Ese libro dice, miren, en realidad los países fracasan desmintiendo una antigua teoría económica que decía que en realidad los países que tenían clima frío, que en realidad no tenían catolicismo, en realidad países que estaban alejados del catolicismo, el clima frío y donde hubiera cierta homogeneidad racial, es decir, poco negrito, esos eran los países que estaban destinados a tener éxito. Y daban el ejemplo, ¿cierto?, a través de muestras econométricas, los países nórdicos sajones, los países de Estados Unidos, Canadá, y el resto estábamos en una condición de expectativa, no de expectativa, sino que de destino de fracaso. Esa es más o menos la visión del mundo hace 40, 50 años atrás. Este libro de estos dos economistas lo que hacen, pasan revista con datos duros, son economistas, y dicen, no, es mentira que los países fracasan por el color de la piel de la gente, por el catolicismo de las personas, o por el modo como desarrollan la relación con la fe. Los países fracasan o triunfan sobre la base de modelos de gobernanza. Cuando logran tener este trinomio bien construido, es decir, buen gobierno, buenas relaciones de mercado y buenas relaciones con la sociedad civil, en realidad los países logran despegar. Y pone un ejemplo, por eso les decía que el tema puede ser cómo en Argentina. Y pone un ejemplo de Argentina, que es un ejemplo que viene del modelo Wharton, digamos, cuando analizan el modelo argentino. Dicen, el modelo argentino es el único país del mundo que estuvo en el primer mundo y salió del primer mundo. Y esa es la dureza del ejemplo. Esa es la dureza del ejemplo. Entonces, uno tendría que pensar, bueno, pero ¿por qué salieron del primer mundo? Es que en realidad no hubo más agua para las praderas y los animales no siguieron produciéndose, se cayó el agua y la soya ya no se da, en realidad se acabaron las riquezas naturales que tienen. No, ninguna de esas cosas se perdieron. Es la gobernanza. Es decir, el trinomio que no les está funcionando. Por eso el libro es bueno.
La buena nueva es que uno se le apunta bien, puede articular una red de mejor calidad. Esa es la buena nueva. Y la otra nueva, ¿cierto?, que ya no es buena, ¿cierto?, es que en realidad el eje central de lo que nos está produciendo, lo que nos está sucediendo con la corrupción, es que nos estamos dando cuenta, paulatinamente, que si antes nos preocupaban los regímenes militares y sus agravios en relación a los derechos de las personas, hoy día nos estamos dando cuenta de que una nueva forma de atentar a los derechos humanos es en realidad la forma como castigamos a nuestra sociedad de la pobreza a través de la corrupción. Y tal como les decía al principio, no solo castigamos a la sociedad de la pobreza, sino que cuando hay prácticas corruptas, hay vidas que se pierden, como el caso de los Chávez. Muchas gracias. Agradecemos al vicealcalde e invitamos a los asistentes a formular preguntas a los panelistas. Profesor, una pregunta. Cuando se habla de redimensionar la parte de la administración activa, cuando hoy los mercados y las corporaciones a veces tienen más poder que la propia administración y además van por sobre los derechos de los ciudadanos consumidores, ¿cómo se redefine ese equilibrio? Y por otro lado, ¿qué pasa con la corrupción privada? Pues siempre se habla de la pública y pocas veces se habla de la privada, que es consustancial para generar situaciones de corrupción. A ver, el hecho que haya corporaciones con poder económico no es nuevo, ¿no? En realidad siempre ha habido corporaciones con poder económico. De hecho, históricamente, la conquista de América no es producto del poder de los reyes, el poder del financiamiento que le dieron a los reyes. Es decir, cuando los reyes de España necesitaron plata, no fueron ellos los que se les metieron la mano en los bolsillos, fueron los prestamistas que les pasaron la plata a los reyes de España para que vinieran. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Que poder y recursos siempre ha habido ese binomio. Y en realidad no siempre el poder público, entendido poder monarca excluido, ¿cierto?, Estado, formación de los estados modernos, siempre había relaciones siempre había entidades poderosas frente a los estados, salvo cuando yo tengo estados totalitarios. Pues cuando tengo estados totalitarios, lo que yo hago es que en realidad el estado se totaliza, no sobre la base de cuánto castigo, sino que en realidad el estado se totaliza en que todo es estatal. Por eso que el Estado totalitario, más que una fórmula de crear gulag, ¿cierto?, y atentado contra los derechos de las personas, en realidad es que todo es estatal. Entonces, si esa es la lógica, en realidad yo creo que lo que sí existe es que este poder del Estado es monopólico, cualquiera sea el orden de corporaciones que se relacionen con él. Por eso es que es tan importante que construir buenas reglas de, entre comillas, democracia. O sea, y vuelve un tema muy clásico, entre comillas, democracia. Y ahí hay toda una serie de agendas que los países olvidamos porque son poco rentables en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, me refiero al financiamiento de la actividad política, que es una regla de buena gobernanza. Porque si yo en realidad no hago un financiamiento a la actividad política o no potencio los grupos sociales que veo aparecer en la sociedad desde el punto de vista de la transferencia de los recursos, lo que estoy haciendo es que al final de cuentas ese poderoso económico termina no por rebatirme el poder del Estado, si a él no le interesa el poder del Estado, si al final él se puede comprar el Estado desde el punto de vista de las estructuras. Y ese es el problema. El problema está en el financiamiento de la política, el problema está en el financiamiento de las campañas, el problema, ¿cierto?, está en las relaciones de los partidos y las órdenes de partidos, ¿cierto?, al interior de... O sea, los problemas son mucho menos económicos, pero mucho más económicos sus resultados. El tema de cuando uno ve estos grupos. Pero el Estado sigue con este poder monopólico, sigue con este poder de sanción. Y por eso es que, en realidad, un poderoso económico, en realidad no le interesa influir en una corporación municipal.
le interesa influir en la toma de decisiones monopólicas de castigo, es decir, los jueces. Le interesa influir en la toma de decisiones monopólicas de normación, es decir, en la superintendencia, en las formas de regulación. Entonces, y ahí hay una cosa que es bien importante, que lo decía Gabriela Mistral, y esto simplemente lo uso como un ejemplo poético. Hay una poesía de Gabriela Mistral que se llama "Y todas íbamos a ser reinas", ¿no? Y que todas jugaban con la ingenuidad de que iban a ser reinas. ¿Y por qué creo que es importante esa poesía? Porque en realidad lo que nos cuesta entender es que en el ejercicio del poder no todos valemos lo mismo. Es decir, que eso es bien odioso. Es decir, hay entidades que tienen que tener un cuidado y un trato especial, porque cuando se destruye o se logra la captura de esas entidades, como resultado político, es el llamado entero que se descompone. Fíjense, y esos son los ámbitos decisionales. Los ámbitos decisionales, les insisto: superintendencia, banco, instituciones financieras en Chile. Cuando la superintendencia de banco en Chile es financiada con el excedente de los presupuestos de los bancos, yo tengo el mejor ejemplo del modelo de captura del regulador. Entonces, de hecho, el porcentaje de los bancos financia la superintendencia de banco e instituciones financieras. Entonces, la superintendencia de banco e instituciones financieras nunca ha echado a la relación del binomio banco-cliente, sino que siempre la relación, por eso es que me interesaba esta idea de gobernanza, el binomio poder económico del banco con el poder de la superintendencia. Yo atiendo al banco, no me interesa el cuenta correntista que usted vio. Ese es un problema, disfrute con él, digamos, pero yo no me voy a meter en eso. Era tanta la violación de que al final el Estado construyó en el Servicio Nacional de Protección al Consumidor un Servicio Nacional al Consumidor de Protección al Consumidor financiero bancario. Entonces hoy día la superintendencia de banco dice: ¿pero por qué? ¿Cómo nos están sacando eso si nosotros también teníamos la competencia para eso? Se nos sacaron. Todo esto es súper horrible. Las estructuras de poder son súper adaptativas y van modificándose. Ahora, por eso en alguna parte de la lámina me decía, esos cambios y esas modificaciones tienen que salir del racional de cada reacción vernacular de cada lugar, ¿no? Y el tema de la corrupción privada yo no la desconozco ni mucho menos. El tema de la corrupción privada sin duda. De hecho, hay toda una literatura que en realidad el tema de la corrupción privada ha ido dando paso a una respuesta que está en la Convención Internacional contra el Soborno, que está en la Convención Internacional contra la Corrupción, y hay toda una respuesta punitiva, sobre todo las grandes transnacionales. Hay un caso que fue argentino, que fue Siemens, que dio lugar, digamos, a toda una convención internacional. Y hoy día Siemens, cierto, de haber estado aquí pasando maquilas, digamos, mordidas, termina siendo el ícono de las empresas que cuentan el mundo. Yo no lo creo, pero bueno, dicen ellos que así, digamos, ahí está. Yo creo que el problema de la corrupción privada está de la mano con la identidad y la difusión del lugar donde se produce la corrupción. Y aquí hay quizá un desapego, un desaprovecho de las redes sociales y en realidad de la identificación del lugar donde se produce la corrupción. En Chile hay un modelo que es bien interesante y que no tiene nada que ver con corrupción. Sí tiene que ver en parte. Cuando uno sale, hay una ley en contra de manejar con influencia de alcohol, ¿no? Que está en todas las regiones, y el modelo es súper exigente. O sea, uno se toma una copa de vino y ya está en condiciones de influencia del alcohol. En un país que en realidad el consumo per cápita de vino debe andar en los 28 litros al año, digamos, es bien difícil, ¿no?, tomarse una sola copa. Pero bueno, me parece súper sano desde el punto de vista de los resultados que tiene un manejo de un estado diario. Pero la influencia del alcohol es de 0
de 0 a 0,3. Y marcar bajo estado de ebriedad es de 0,3 a 1. Y ya de ahí en adelante es delito. Entonces, pero de 0 a 0,3, Carabineros se ha puesto más relajado, entre el 0 y 0,3, y le da una copa de vino, ya. Entonces, ¿qué es lo que las redes sociales, como son, ya andan más rápido de lo que uno lo pueda prever? Hay un programa que se llama Waze. Ustedes se meten a waze.com, waze.com. Entonces uno lo carga como aplicativo en el BlackBerry, en el iPhone que usen, en el iPad, da lo mismo. Y lo que les avisa, ustedes ponen la dirección donde están y el lugar a donde quieren ir, les avisan dónde están los controles policiales. Entonces tiene tal como un GPS, tiene un GPS y tiene la misma modalidad que el GPS y ustedes lo pueden tener hasta con sonido. Entonces, ahora es un sonido que no tiene la española que tiene los GPS que uno carga. Entonces, dice, cuidado, hay Paco en la esquina. Pero, ¿y por qué no tener un Waze GPS de corrupción? Que el sueldo es relevante. No, que tiene que ser una denuncia fundamental. No, no una denuncia, es una red social. Una red social. A lo mejor cuando se acercan a las entidades como las nuestras, uno tiene que tener un estándar de denuncia o de protección al denunciante, que además han inventado muchísimo las convenciones internacionales en ese sentido. Una especie de Waze de corrupción. Entonces yo fui al municipio de Quilmes, ¿cierto? Y me cobraron, ¿cierto?, por un permiso de edificación. Un guardia. Y yo también fui, y resulta que en una mañana que se colgó, digamos, la identificación georreferenciada del municipio de Quilmes y dirección de obra, se levantaron 50 denuncias. Seguramente, desde el punto de vista técnico, dirán que eso no es muy serio, si importa. Si lo que yo necesito son indicios para que las entidades de control funcionen bien. Ahora, si yo tengo 50 indicativos en el municipio de Quilmes, diario, y el Tribunal de Cuentas, ¿cierto?, de la provincia, nunca va a haber aquí estamos mal. Ahí estamos mal. Entonces ahí, tal como conversamos con el presidente y la gente del Tribunal de Cuentas, ¿cierto?, que ven un municipio que es un lugar donde se produce una coima o una situación irregular en materia de propiedad, que es menor, ¿no? Si el gran desfalco, ese desfalco es odioso porque perjudica al ciudadano medio, al que tiene el interés social directamente comprometido, pero el desfalco de verdad, la corrupción de verdad compleja, en la gran obra pública, en la gran transferencia, en el gran gasto público militar, ahí es donde estamos en todos nuestros países con serios problemas. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta estaba orientada quizás al proceso, digamos, de traspaso. Usted definía más o menos una transferencia desde el sector público hacia el privado. Yo le quería preguntar si fue alguna coincidencia, porque quizás se puede hacer un parangón con la República Argentina desde el enrocamiento de Salvador Allende, digamos, ese traspaso, si se acrecentó, en realidad se consolidó a partir de ese enrocamiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, la huelga del cobre que hubo, si no lo recuerdo, hace 16 días, que fue apoyada, entre otras, por universidades católicas y demás, si se había producido, digamos, un proceso, además de violación flagrante de derechos humanos, a nivel económico, de implantación de un modelo económico quizás proveniente de países extranjeros como los Estados Unidos. Acá se dio un proceso similar. ¿Usted cree que empezó desde esa época ese traspaso y ese, digamos, de alguna manera, ese viraje del derecho administrativo también, de pensar que el Estado tenía que ser mínimo, tenía que ser un Estado gendarme y no ocuparse de regular leyes del mercado? Si usted ve alguna comparación con el caso argentino. Ahora eso está re lejos de mi rol, ¿no? Yo debería ser súper políticamente correcto y decir, mira, en realidad yo no hago opiniones políticas, ¿no? Y me acuerdo una entrevista que le hicieron a Deng Xiaoping hace varios años, cuando fue la primera vez a Francia, y lo entrevistó el Fígaro,
y le pregunta qué opina de la Revolución Francesa. El periodista que le está haciendo la entrevista. Entonces le dice, el periodista dice que se toma un tiempo y dice, mire, en realidad los chinos no hablamos de política contingente. Claro, seguramente hay dos formas de verlo, ¿cierto? Uno quiere responder, o en realidad algo de 200 años, 240 años, en realidad para los chinos es todavía política contingente, ¿cierto? Y yo me podría decir, mire, yo creo que hay cierta similitud. A ver, yo tengo la sensación de que estas modificaciones estructurales se iban a producir o son el resultado de crisis estructurales. No es que a propósito se produjo la crisis estructural para implantar estas modificaciones. Las crisis estructurales existían en todos los países de la región. Y o sea, con o sin esta reforma, igual se habría producido un pronunciamiento militar, igual habrían llegado los militares al poder. De hecho, los militares, cuando llegan al poder, no tienen ni idea lo que van a hacer desde el punto de vista económico. De hecho, hay un libro bien representativo de un ex ministro de Hacienda chileno que se llama Fernando Leni, y el libro se llama El Ladrillo. Y en El Ladrillo lo que dice ese libro, mire, había los militares en esta parte del mundo giraron siempre en la lógica del corporativismo fascista, desde el punto de vista de la administración de los bienes y del manejo de la economía. No eran neoliberales los militares, en realidad sentían cierta desconfianza hacia los neoliberales y hacia el modelo del mercado como un medio, eran bastante corporativistas fascistas. Es recién en el año 76 cuando se producen en realidad las tomas de decisiones económicas que acercan al modelo neoliberalismo. Entonces por eso creo que no hay el resultado de lo que vivimos es un resultado que en realidad no se identifica con la causa por la que hemos vivido. O sea, es una convención de oportunidades. O sea, y creo que estoy convencido de eso, y de hecho las formas del neoliberalismo nuestro son bien diferentes a las otras formas del neoliberalismo en la región. Si hay neoliberales a ultranza y que no hemos pegado en las manos, no hemos apretado los dedos, los cajones en las manos, ¿cierto? Y no hemos disparado los pies, somos nosotros, ¿cierto? Ustedes trajeron las administradoras de fondos de pensión, ¿cierto? Pero en vez de corregir el sistema, ustedes le pegaron un brazo en la cabeza al sistema. Nosotros lo estamos tratando de corregir. Entonces, y seguramente lo vamos a lograr corregir en alguna medida de acuerdo a las tensiones nuevas que tiene el régimen que se instaure a partir del 10 de marzo del próximo año. Seguramente va a haber esfuerzos por corregir, porque hay una asimetría, hay una ruptura. Yo creo que hay mucho de eso. El tema del cobre, eso fue el 4 de julio de 1971, cuando se votó la ley de nacionalización del cobre. Y en realidad la ley de nacionalización del cobre tiene una característica que es bien escuálida en nuestros regímenes parlamentarios, en el parlamentario que tenemos, en nuestro sistema democrático. Fue por unanimidad. En ambas cámaras fue por unanimidad. En el Senado hubo solo una abstención, o sea, pero no votó en contra, se abstuvo, que fue Francisco Buena Sanfuente, que después fue embajador de Chile en Perú, y cuando tuvimos los problemas con Perú hace bastantes años atrás, lo declararon persona no grata. ¿Por qué te hago la reflexión? Porque es una persona con carácter especial, ¿no? Si tú me dices un día si la gente percibe que el cobre debe ser nacionalizado, ideológicamente hay un sector que va a pregonar siempre lo mismo, ¿okay? Y es el sector de una izquierda más dura, ¿no? Es de un sector de izquierda más dura. Y si tú te das una vuelta y preguntas si creen la mayoría de los ciudadanos que el cobre es de todos los chilenos, nadie cree que el cobre sea de todos los chilenos. No porque sea de las empresas extranjeras, en parte,
no solo son empresas extranjeras, también hay empresas chilenas que producen cobre, grandes empresas, sino que porque se produce un discurso de confianza entre los trabajadores del cobre y la sociedad chilena. Los trabajadores del cobre, y que incide la forma de vida de los ciudadanos que están cerca de los lugares donde se produce cobre y que no son de la industria del cobre. Un trabajador del cobre mediano, un operador de máquina gana 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Un trabajador de máquina pesada del cobre, $6.000. Un soldador debe estar en los $8.000. Y viven en zonas que han tenido un incremental de vida muy alto en las condiciones del precio. O sea, Antofagasta, en el norte de Chile, a 1.360 kilómetros al norte de Chile, un departamento de 80 metros cuadrados en Antofagasta sale $1.200. Entonces, yo tengo la Contraloría tiene oficinas regionales, a mí mantener profesionales en Antofagasta me significa un éxodo anual del orden del 20% del personal de Antofagasta, porque se va hasta 1 año, 2 años y su sueño no es seguir en la Contraloría, sino que es irse a... ese es un problema, pero yo te diría que hay un vínculo ideológico con la nacionalización, hay un desarrollo de transferencia que va paulatinamente siendo corregido desde el punto de vista de la entrega de los recursos, sobre todo a partir de la creación del royalty hace 5 años atrás. Era impensable que no tuviéramos royalty minero, eso era bien absurdo, ¿verdad? Entonces, y además entraban con protecciones cambiarias, entraban con protecciones de contratos de inversión extranjera, entraban con protecciones tributarias, entonces era el país de Jauja. Entonces, hoy día, efectivamente, yo creo que estamos mucho más, hemos superado esa curva de aprendizaje y se han incorporado a los costos de esa empresa, en realidad, la realidad de hacer negocio en Chile. Pero no deja de ser complicado. Si yo nacionalizo todo, la empresa más ineficiente del mundo hoy día en la extracción de cobre está siendo Codelco, por sus altos costos. Entonces, claro, va a ser todo ingreso para los chilenos, no es al final es ingreso para los trabajadores. Entonces, es bien complejo. Esa es la respuesta. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Volviendo al tema que usted referenció con respecto al tema de la moto. Yo quería preguntarle a la Contraloría, en el caso que detecte pliegos direccionados a determinadas firmas, ¿qué actitud toma? Porque no es solamente en Chile, sino acá también lo encontramos estos casos. Sí. Simple pero operativa la pregunta. Súper operativa. Son varias fórmulas, digamos. Una, si nosotros llegamos a la convicción de que está mal tomada la decisión, como es un control preventivo que impide que el acto nazca, no se cursa, se representa, y a partir del oficio de representación hay varias medidas. Algunas veces lo que hemos hecho en esas representaciones es enviar los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. El problema es que la colaboración interestatal está bien depreciada, ¿no? Desde el punto de vista, no sé, a lo mejor una frase lo puede graficar. Pucha, nos están mandando más pega, ¿no? Entonces, y algo que uno le está mandando, uno debiese pensar que si no se manda con regularidad ese trabajo, si se hace una representación, si se manda un detalle analítico de las bases que hemos tenido en vista para tomar esa decisión, o sea, es como es blanco, ¿cierto? Tiene un pelo suave, tiene orejas largas, ¿cierto? Y come zanahoria, se buscan un conejo. Deberían verlo como un conejo. Pero eso en el mundo de la veterinaria. En el mundo de lo público, ¿cierto? Es una pega más.
Entonces, ahora, por eso, como este organismo en Chile es unipersonal, y yo soy el Contralor General, lo que pasa es que yo llamo al fiscal nacional y le digo, oiga, le estamos mandando una cosa, ustedes no han hecho nada, entonces lo que voy a hacer yo, les voy a auditar los procesos a ustedes. No, si no vamos a hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo creo que el cable telefónico, el par de cobre que produce eso, lo hace. Pero a veces le he mandado 2 o 3 veces y ahí, claro, es que mire, somos 100 economistas, esto nos distrae de lo que queremos hacer. Claro, porque en esta lógica del interés ciudadano hay que tener bastante cuidado, porque los servicios también empiezan a engolosinarse con querer sacar cosas que sean muy espectaculares. Entonces, la Fiscalía Nacional Económica en Chile quiere sacar algo que diga relación con la corrupción en el pan, que afecta a toda la gente, con la corrupción en los precios de los pollos, con la corrupción de los precios de los medicamentos. Eso es súper vendedor. Pero esto es unas bases que se están coludiendo 3 empresas técnicas cada cierto tiempo. Es preocupante para mí, y seguramente es preocupante desde el punto de vista de señal país, pero no necesariamente es preocupante para la definición de intereses que tiene el jefe de un servicio. Y cuando ya es más complejo, lo que hacemos es ordenar sumario. Nosotros también tenemos una capacidad sumariante a efectos de perseguir responsabilidades administrativas comprometidas. Y si ya el asunto es muy sucio, se lo enviamos a la Fiscalía, a lo que es el Ministerio Público, que monopoliza la acción penal. Ese es más o menos el valorito. La próxima pregunta. Sí, buen día, doctor. En primera instancia, usted ha narrado la evolución de la gestión y sus requisitos para el gobierno, la relación con la comunidad, la administración por el objetivo del resultado. Me interesa destacar cuál es el rol del control, en virtud de que históricamente la dicotomía en la Argentina ha sido o tribunales de cuentas o auditorías o contralorías. Se ha derrumbado el Tribunal de Cuentas Nacional, reemplazando por la auditoría. Usted comentaba que en su organización tienen jurisdicción, poder sancionador, control previo, y a la vez hacen auditorías de gestión. Me interesaría saber cómo conviven dentro de su organización todas estas modelos de gestión. Y en el caso particular de un producto institucional que nosotros tenemos como modelo para nosotros, ¿cómo funciona ese organismo? El producto del sistema informático SICA. Es bien pareja su pregunta, es como me llegar a conversar ahí un café después de que termine y que se me pase no es que me haya atorado su pregunta, ya estoy un poco atorado. Las formas de relación de los modelos de control, yo lo dije en la exposición, son muy vernaculares, o sea, son muy reactivos en su desarrollo a cómo los países lo van asimilando. Ustedes tomaron una decisión hace muchos años atrás de irse por el federalismo, y ahí tomaron una decisión que nos cambió un poco la historia institucional, porque efectivamente las historias institucionales a partir del federalismo son distintas, aunque no sé qué tan federalistas sean, pero por lo menos parecen que son federales, así se definen, al menos. Entonces, tienen otra cosa bien potente, que es el hecho de que no dejaron ni quisieron recibir a la misión Kemmerer. Entonces, usted, junto con otros países de la región, la misión Kemmerer, cuando vino a dar su vuelta en la década, los inicios del 20, no fue recibida en México, obvio, estaban a balazos con los mexicanos, entonces fue recibida por Guatemala, no fue recibida por Honduras, no fue recibida tampoco
por Nicaragua, fue recibida por Costa Rica, fue recibida por Panamá, fue recibida por Colombia, fue recibida por Ecuador, fue recibida por Perú, fue recibida por Chile. Y el dato común de la misión Kemerer fue cómo son todos los diagnósticos institucionales dirigidos. O sea, cuando nosotros nos compramos la reforma procesal penal, no fue porque tuviéramos grandes dudas o tuviéramos grandes necesidades, sino que dijeron, este es el modelo, y nosotros tomamos un modelo con más o menos intensidad. Y el modelo de la Contraloría, de la misión Kemerer, que es un modelo refundacional del control, porque en realidad hay dos grandes líneas de control en el mundo, que es el modelo Westminster, que es el modelo de las auditorías, y el modelo de los tribunales de cuentas, que es el europeo continental. Nosotros teníamos tribunales de cuentas al modelo europeo continental en Latinoamérica, obvio, porque los españoles llegaban, ¿cierto? Lo que primero instalaban era un tribunal de cuentas, porque necesitaban saber cómo se estaba gastando la plata y que hubiera alguien acá que avisara, ¿cierto?, a la Casa de Indias de que las cosas no estaban bien acá. Entonces, nosotros tenemos ese modelo, que es un modelo histórico. Y de repente con la misión Kemerer viene un modelo que es el modelo de Westminster, que es el modelo de las auditorías. ¿Y qué es el modelo que tienen ustedes acá? Porque ustedes tienen una cosa muy rara, no lo digo en relación a crítica, sino que tienen modelo de tribunal de cuentas y tienen modelo Westminster. Y funciona en un país federal. Es enredado. Es súper difícil. Es súper complejo. Ahora, pero esa atomización del control en realidad también podría transformarse en una ventaja. También podría transformarse en una ventaja. Pero requiere una musculatura muy fuerte, primero de confianza y de coordinación. Yo creo que son las tres C's, o sea, confianza, coordinación y credibilidad en el trabajo del otro. Confianza, coordinación y credibilidad en el trabajo del otro. Y quizá el más complejo sea la credibilidad en el trabajo del otro, que ahí es donde quizá uno debe hacer las apuestas. Y desde esa perspectiva, yo creo que la apuesta de técnica, de control y de auditoría, como las del modelo SICA, son una ventaja. En la medida en que todas entiendan lo mismo. Me decía el presidente del tribunal ayer que tenían ustedes, por ejemplo, como tribunal de cuentas, una serie de estandarizaciones de proceso, ISO. Lo que yo no le conté al presidente es que yo no tengo nada estandarizado en ISO. Porque no creo en ISO. Porque en realidad tiende a estandarizar algo fuera del negocio, simplemente por el proceso. Por eso que yo todos los esfuerzos los he volcado en realidad a estandarizar el modelo del negocio, solo el modelo del negocio. Y también comparto con el presidente que la forma más importante de hacer de ese trabajo es que se produzca un vínculo, ¿cierto?, entre la introducción de un modelo como ese con la recepción del funcionario al interior de la organización, donde el funcionario retome el conocimiento de la organización. Estas son organizaciones re complejas y los funcionarios tienden a ver una parte de la organización y no los efectos ni los resultados de la decisión. Por eso hoy día me parece súper importante que se identifiquen valores, que se identifiquen misiones, que eso, porque parece ser un estándar así como súper en el aire, tiene efectos súper precisos desde el punto de vista del trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de ustedes, el modelo y las complejidades del modelo. Porque seguramente, y eso también debe ser incidental, no todos en esta analogía, en esta invitación a recordarnos de la Gabriela Mistral, no todos los tribunales de cuentas deben ser iguales. Debe haber tribunales de cuentas que son bastante más poderosos y potentes y necesarios e importantes que otros tribunales de cuentas. Entonces, la apuesta está en cómo generar una robustez de algunos, ¿cierto? Cómo generar cascadas, digamos, de competencias hacia lo otro y cómo generar el mejor concepto de credibilidad, confianza y coordinación con la Auditoría General de Instrucción. Pienso yo, pareciera ser que eso es lo que resulta más natural. Pero claro, es un riesgo. La atomización del control es siempre un riesgo.
siempre lo creo, que parte de una lógica, de la lógica más maquiavélica, de dividir para gobernar. Esa es ¿Otra pregunta? Yo creo que puede ser la última. Bueno, vamos a hacer hacer una última pregunta entonces. Y por supuesto, agradeciendo desde ya al doctor Antonio Mendoza Zúñiga el esfuerzo de su exposición y en la contestación de las preguntas inclusive. Como última pregunta, podríamos decir, ¿cuál sería entonces hoy, que se habla siempre de calidad institucional, y tradicionalmente uno piensa en la calidad institucional por el funcionamiento de un poder ejecutivo, legislativo, la independencia judicial, organismos que tienen también sus potestades institucionales? ¿Cómo digamos, qué elementos y qué factores habría que tener hoy en cuenta para decir esta es una alta calidad institucional referida a un país X, y cómo evaluarlo a esos elementos? Y yo creo no tener la capacidad para responderla así en términos, y los invito, de verdad, el libro está en el Ateneo a un precio muy bueno. El libro, léanlo, porque en realidad la pregunta que hace el presidente está tratando de ser respondida en ese libro. Es decir, buscar cuáles son las claves de buena gobernanza. De buena gobernanza. En realidad, y ha puesto todos los elementos el presidente. En realidad, tanto desde el punto de vista de la aplicación del dar a cada uno lo suyo, que supone la base constructiva de última ratio, ¿cierto? Que los ordenamientos se dan sobre la base del concepto de Estado de Derecho, Estado de Derecho que por lo demás ha tenido un surgimiento decorativo desde el punto de vista de los términos que lo integran, desde el concepto de von Moll allá en la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Al Estado de Derecho puro, ¿cierto? Al Estado social de Derecho, que se instala, ¿cierto?, por los iluministas franceses del derecho público de principios del siglo XX, el Estado social y democrático de Derecho, ¿cierto?, que cuelgan los españoles después de la Constitución del año 78, y que cada uno de nosotros lo pone en sus libros como si fuera creación de uno, ¿no? Estado social, democrático, y yo diría que hay un tercer elemento que uno puede colgar, que es el control. Es decir, un Estado de Derecho sin un buen sistema de control es un Estado que seguramente en el mediano plazo, y mucho más antes que después, se va a deteriorar su regla de calidad de vida. O sea, el control tiene un valor esencial. Y por eso que quise ser, a lo mejor, no sé si la expresión es dramático, pero muy duro con la expresión de la corrupción en la vida humana. O sea, si de verdad se hubieran hecho las correcciones que advertía ese informe de la AGN en relación a la circulación de los trenes, habría 80 argentinos más con vida. O sea, es muy duro. Es muy duro. Entonces, descubrir en realidad las mejores reglas, las mejores estructuras de gobernanza, en realidad es una tarea bien vernacular, pero yo apostaría a ese, al control en el valor de conceptual del Estado de Derecho, a la real participación ciudadana como un fenómeno potente, que está de la mano la participación ciudadana con otro fenómeno que también es extraordinariamente complejo, que es la transparencia. En algunos países la transparencia se convirtió en un fin, medio, resultado, todo. Entonces todos hablan de la transparencia como una cuestión así. No, yo creo que la transparencia es simplemente un medio que permite que las instituciones de verdad vayan haciendo procesos activos, instantáneos de rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no como un resultado final, sino que la rendición de cuentas como un resultado de vida
pública organizada. Es decir, que todos tengamos acceso a lo que hacen los servidores públicos. No la rendición de cuentas como un fenómeno final, es decir, que una vez al año le rindo cuenta a la Cámara, una vez al año hago un buen cóctel de rendición de cuentas con un discurso. Y ahí yo creo, presidente, que la trampa más compleja está, y vuelvo a Lampedusa, en que nos hagamos trampa. Esa es la trampa más perversa, es decir, de que hagamos como que cambien las cosas, pero en realidad que no cambie nada, ¿no? Que el poder siga siendo de quien tiene que tener el poder, que las decisiones las siga tomando quien quiere tomar las decisiones, y que el ciudadano siga creyendo que puede hacer cambio haciendo de verdad participación. Esa trampa es la trampa más compleja, porque es muy propia de nosotros, de nuestra identidad, es muy propia de nosotros. O sea, por lo menos en Chile hay mucho de esa trampa, y yo creo que en Perú hay mucho de esa trampa. Los pueblos crecen como avión y instalan instituciones a cada rato, así que, no, que esto va a mejorar la corrupción, esto va a mejorar la corrupción, y el país sigue sin corrupción y sigue sin crecimiento. Miren que todo brecha, es bien complejo, porque ese crecimiento no es sostenible en el mediano plazo, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo empiezo salgo de muy abajo, tengo grande, cuando empiezo adecuo ciertas reglas de crecimiento, tengo muy rápido el crecimiento geométrico inicial, pero después los crecimientos empiezan a ser decrecientes, y de verdad que si la corrupción no la logra manejar, van a volver, digamos, a base importante de deterioro. Entonces yo creo que la peor trampa es la trampa que nos podemos hacer nosotros mismos, y eso es lo que nos dice el libro, y créanme que vale la pena leerlo, y lo invito aquí, no me acuerdo cuánto pagué ayer, pero vale la pena leerlo. Muchas gracias. De este modo damos por finalizada esta actividad. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.